Bueno, buenos días, casi tardes ya a todos. Seguimos avanzando en el Congreso. En este caso, pues nos toca compartir una mesa que va a ser, yo creo que muy práctica y en la que vamos a aprender mucho todos, que se llama Decisiones difíciles en pacientes con fibrilación auricular. Mi nombre es David Vivas, soy cardiólogo clínico en el Hospital Clínico San Carlos y también estoy en la Junta como presidente electo de la Asociación de Cardiología Clínica y es un placer para mí compartir con amigos, con compañeros absolutamente top esta mesa. He de decir que principalmente éramos dos moderadores, el doctor Juan Cosín, del Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Bienvenido, por supuesto. Muchas gracias, David. Y yo iba a ser moderador, lo que pasa es que vamos a hacer un pequeño cambio de última hora porque hay que disculpar al doctor Sergio Raposeiras del Hospital de Vigo de Galicia, que no ha podido asistir por motivos familiares, al que le mandamos un saludo a todos, desde luego. Y voy a pasar yo a ser Sergio Raposeiras en las ponencias y va a ser Juan Raposeiras. David Raposeiras. Exacto. Sergio David Seiras, sí, exactamente. Vamos a hacer una mezcla. Pero permíteme por lo menos que presente también a nuestros otros dos compañeros, la doctora Teresa López, cardióloga especialista de cardiooncología del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Bienvenida, muchas gracias. Y el doctor Francisco Paco Marín, el doctor es cardiólogo que trabaja en el Hospital Virgen de la Risaca de Murcia y que sobre todo es el coordinador actual del Grupo de Trabajo de Trombosis Cardiovascular. Bienvenido y muchas gracias. Y ya sin más, cedemos la palabra a Juan. La idea es un poco que hagamos un coloquio sobre situaciones controvertidas en el que también puede participar, por supuesto, la audiencia. Por supuesto. De hecho, queremos que participe la audiencia también, o sea que vamos a por ello. Juan, todo tuyo. Muchas gracias, David. Muchas gracias a todos vosotros por estar aquí, porque sin vosotros no tendría sentido nada de lo que hace la asociación. Y gracias a la asociación por la invitación a moderar esta sesión. Esta sesión que trata de que participemos todos para resolver o tratar de resolver esas dudas difíciles en el paciente con fibrilación auricular. Y para no demorarnos más, vamos a ir ya directos al grano. Vamos a empezar con Teresa. Vamos a preguntar, Teresa, ¿la estratificación del riesgo del paciente con fibrilación auricular y cáncer es la misma que la del paciente con fibrilación auricular y que no tiene cáncer? ¿Hay alguna peculiaridad? Seguro que tú nos lo aclaras fenomenal. Adelante. Pues hay alguna peculiaridad, pero básicamente es la misma. De hecho, no hay scores específicos en los pacientes con cáncer y fibrilación auricular, lo cual es un problema en la práctica clínica, ¿no? No sé muy bien cómo van las diapositivas, pero aquí estamos. Sí. Vale, perfecto. Simplemente poner esta foto de fondo de las guías, ¿no? Las guías de cardiooncología recomiendan utilizar el CHA2-VAS. ¿Por qué? Porque utilizamos el CHA2-VAS para decidir qué paciente no queremos anticoagular. Entonces, el paciente que tiene un CHA2-VAS de más de 2, si es hombre, o más de 3, 2 o 3 en mujer, hay que anticoagularlo, tenga o no tenga cáncer. El tema son los pacientes que tienen teóricamente bajo riesgo tromboembólico, porque ahí el cáncer juega un papel diferente que no tiene la población general, ¿no? Entonces, no solo es el CHA2-VAS, no solo es el posible riesgo hemorrágico, sino los pacientes que tienen un CHA2-VAS de 1, fundamentalmente hombres, 2 mujeres, sabemos que tienen más riesgo tromboembólico si tienen cáncer que la población general. De hecho, hay un trabajo muy bonito de Sergio Raposeiras, que está recién publicado, en el que equipara el riesgo tromboembólico del CHA2-1 en cáncer con el CHA2 o más en población general. Exactamente el mismo riesgo en una población en torno a 1.500 pacientes de una serie, bueno, pues de un área grande de Galicia, ¿no? Claro. Y hay otra publicación también muy reciente del JACC Cardio Oncology en el mismo sentido. O sea, que te preocupa más el tema embólico que el hemorrágico, ¿no? Porque los tumores, algunos tumores también se relacionan con un incremento del riesgo hemorrágico. O sea, como siempre nos tenemos que centrar en el riesgo embólico. Los pacientes con cáncer sangran más. Pero yo, cuando tengo una fibrilación auricular, no quiero prevenir el sangrado, quiero prevenir el riesgo embólico. Y evidentemente, claro, si el riesgo hemorrágico es desproporcionado, pues no voy a anticoagular al paciente. Muy bien. Bueno, seguimos avanzando. Paco, otro tema enormemente complicado. Paciente con fibrilación auricular, pero que está en hemodiálisis. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, la verdad es que es un tema que nos ya avisa muchas veces en el hospital o en consultas, que qué hacemos con este tipo de pacientes, porque es muy prevalente la insuficiencia renal en nuestros pacientes y vamos viendo cómo se va deteriorando esa función renal. Entonces, bueno, como ha comentado antes Teresa, pues utilizamos el CHA2-VAS y según esos criterios, pues nuestros pacientes deberían estar anticoagulados. Y eso es lo que hemos hecho toda la vida y lo que pasa es que os pasará a muchos, vamos subiendo en el ascensor y nos preguntan los de digestivo, nos preguntan los de neurocirugía,
¿Qué hacemos con otros pacientes anticoagulados que tienen complicaciones hemorrágicas? Y la verdad es que siempre hemos dicho, no, es que hay que prevenir el riesgo de ictus. No sé lo que he hecho. Queríamos que fuera sin diapositivas y al final Sí, sin diapositivas. ha hecho algo. Sí, algo esto es el terrible. destino, ese es el destino, Paco. Bueno. ¿Es por este? No, Este de la es derecha. cáncer. Ese. Tienes que avanzar. Ahí está. Ahí estamos. Ahí. Bueno, pues estaba todo muy claro hasta que empezaron a salir artículos en el JAC. Ese año salieron 2 artículos terribles en el que se veía que no había diferencias en la mortalidad, en la indicación de anticoagulación y lo que había un incremento de la hospitalización de cualquier causa, un incremento de la hospitalización por sangrado y de forma sorprendente pues el tema de que no hubiera diferencias en el ictus, ¿no? Pero probablemente es porque tenemos complicaciones de sangrado y como tenemos complicaciones de sangrado le vamos a suspender la anticoagulación. Vamos, un desastre. Y entonces a partir de ese momento pues nos tenemos que plantear si realmente necesitamos o indicamos a nuestros pacientes una anticoagulación, ¿no? Y lo que sí que es bastante atractivo es el tema de... Yo me aclararé al final. Sí. Lo que es bastante atractivo es el tema el tema de que estos pacientes pudieron utilizar los ACOTS. Son fármacos, la verdad, que bastante interesantes, con un efecto predecible, que no van a tener las complicaciones hemorrágicas o menor tasa de hemorragias como pueden tener los antivitamina K, que sabemos que en insuficiencia renal pues tiene una mayor variabilidad también del INR. Luego el tema de la calcifilaxis, o sea, que sabemos que los pacientes con insuficiencia renal avanzada van a tener mayor tasa o mayor complicaciones de calcificación. Los SACOS no lo tendrían, en teoría. Entonces, pues es bastante interesante. El problema que tenemos, pues que no están testados para insuficiencia renal avanzada. En la gráfica que os había puesto, que era lo que decía la guías, pues nos ponen el límite en 30 o en 15 de aclaramiento, dependiendo del fármaco, y entonces pues no hay evidencia como tal. Entonces, sin embargo, hay países en los que sí que está aceptado el uso de los ACOTS. Este es de la FDA, en el tema de la utilización de apixaban, pero rivaroxaban también tiene su aprobación. Y me gustaría que vierais en esa gráfica cómo la indicación de utilizar 2,5 o 5 depende de esos 3 pilares, ¿no? De la edad, del peso y de la función renal. Es decir, pacientes en los que tengamos que no tengan una insuficiencia renal, que tienen una insuficiencia renal avanzada, pero que no tienen bajo peso y no tienen esa edad avanzada, pues en teoría deberíamos utilizar 5 miligramos. Lo que estamos todos esperando es pues que aparecieran los ensayos clínicos, por ejemplo, el RENAL-IF, que se ha publicado recientemente, pero yo creo que lo que será muy interesante, porque el RENAL-IF tiene una muy baja número de pacientes, con lo cual los datos, que tengamos datos consistentes, pues en mi opinión no los tenemos actualmente, pues mucha parte de los registros americanos en los que vamos a tener un beneficio clínico o que veamos a ver qué pasa con ellos. Yo creo que es muy importante también que individualicemos los pacientes, es muy importante que tengamos montada en las unidades de hemodinámica el cile de la orejuela, porque en este tipo de pacientes no todos se van a beneficiar del tratamiento anticoagulante por el riesgo hemorrágico. Y solo me gustaría, si soy capaz de hacerlo esto al final, mostrar los datos americanos. Conforme va aumentando el número de años, vemos como el uso de ACOTS va creciendo y que lo que encontramos fundamentalmente, me resisto. Lo que encontramos fundamentalmente es que hay una reducción de las complicaciones, de las complicaciones hemorrágicas, en el que afortunadamente pues utilizan los americanos en este tipo de pacientes con insuficiencia renal avanzada, con la utilización de ACOTS hay una reducción de las complicaciones hemorrágicas.
Gracias, Paco. Yo es que había pedido que la sesión fuera sin diapositivas y no sabía cómo boicotearlo. Entonces, he pedido que por favor le dieran el mando corrupto a Paco. Yo creo que te iba a seguir. A partir de ahora, demasiadas diapositivas. Este tema es súper interesante y a mí me gustaría saber qué hacéis vosotros, ¿no? Tenéis un paciente en diálisis con fibrilación auricular, con la primera gráfica que ha mostrado Paco de que no hay beneficio con la anticoagulación, incluso los pacientes sangran más, ingresan más. ¿Qué hacéis? ¿Los anticoaguláis? Levantad la mano quien a un paciente con fibrilación auricular y hemodiálisis lo anticoagule. Chas Vas mayor de 2, por supuesto. Preguntar si con Sintron. Y sí, esa sí. Y cuando tenéis que anticoagular, lo que no habéis sido muchos, los que lo habéis dicho, no sé si porque algunos no habéis querido, porque cuando lo hacéis con antivitamina K o utilizáis un anticoagulante de acción directa. Sí, ¿quién haría? Anticoagulante de acción directa, venga, es verdad. Anticoagulante de acción directa, algunos se lanzan y AVK, Sintron. O sea, es mayoritariamente Sintron. Bueno, Paco, ¿tú qué haces? Es que nos ponen muchas pegas. Bueno, en Murcia es que como somos una isla anti-ACOR, pues entonces... No tienes otro remedio. Bueno, si nos ponen muchísima dificultad en pacientes sin insuficiencia renal avanzada, pues con insuficiencia renal avanzada no lo van a aceptar, vamos. Nosotros estamos empezando, ya llevamos un tiempo, con apixaban, o sea, estos pacientes en fallo, pero 2,5, Yo, esto de las guías, de que si pesa más, o sea, si no cumple los criterios, yo creo, ahí me ciño con el aclaramiento por debajo de 30, que son las recomendaciones europeas, y vamos directamente a 2,5. Lo que dice la FDA, que tú has dicho muy bien, es que si no tiene más de 2 criterios, que utilices 5. A mí me da un poco de respeto, no sé tú qué opinas. Yo creo que, según si nos fijamos en los datos americanos, deberíamos utilizar la dosis idónea dependiendo. Si... Ya, eso es lo que dicen, pero bueno, también Yo sí me lo creo. ¿Tú te lo crees? Sí, solamente la literatura no lo he utilizado porque no lo puedo utilizar. Y una cosa, Paco, bueno, ¿tenéis alguna pregunta? David, bueno, te pregunto. Paco, ¿consideras que es lo mismo hemodiálisis que diálisis peritoneal para esta decisión? Oye, yo creo que los dos tipos de pacientes son pacientes muy frágiles y la diálisis peritoneal no hace que el paciente sea menos frágil porque la cantidad de infecciones lo condicionan una fragilidad importante. Y yo creo que el tipo de pacientes lo que tenemos es una cantidad de periprocedimiento, el tema de la diálisis también. Y yo creo que los dos pacientes estarían en el mismo... En el mismo saco. Ok. Con hemodiálisis sí que hay muchos datos de Estados Unidos y tal. Con diálisis peritoneal es muy escueto lo que tenemos. ¿Tenéis alguna pregunta sobre este tema tan interesante? No sé si tenemos un micrófono. Hola, buenas tardes. Hola. Me llamo Dolores Conesa, soy médico internista, trabajo en un centro sociosanitario en la provincia de Barcelona. Entonces, a propósito de un caso que tuve el año pasado, un paciente mayor de 80 y pico años que estaba en hemodiálisis 3 días a la semana, en fibrilación auricular, anticoagulado con Sintrom, y tenía unas úlceras terribles en las extremidades inferiores que se curaban con tiosulfato secundarias a calcifilaxis. Este paciente parecía, a la luz de lo que se está comentando ahora, un candidato quizás a cambiar el acenocumarol por apixaban. Pregunto. Lo del tema de las úlceras, yo creo que es propio también de la enfermedad vascular tan tremenda que tiene este tipo de pacientes. No solo, me vas a perdonar, pero yo no creo que seguro que tiene una participación en la calcificación. Lo ha demostrado por biopsia, ¿eh? Ajá. O sea, que más allá del tema de que tuviera una vasculopatía periférica severa como muchos de estos pacientes. Bueno, el tema la interacción entre el calcio y los antivitamina K está, hay una literatura muy aplastante
que muchas veces no le hemos dado la importancia que debe, y yo creo que es una de las complicaciones establecidas, y deberían invitarnos a que utilicemos menos eso, la antivitamina que en estos pacientes. Muchas Una gracias. última Sí, claro, por favor. puntualización muy rápida. Yo no sé, me gustaría saber vuestra opinión o la de la audiencia, porque a nosotros en nuestro medio cada vez es más frecuente que el otro punto de vista, el de Teresa es el oncólogo, aquí es el nefrólogo. Cada vez más los nefrólogos se encuentran en hemodiálisis, proponen no anticoagular a estos pacientes. Así, tal cual. Y es una rama que es interesante, que hubiera estado en el RENALEF o en algunos así, ¿no? Mi opinión personal es que yo creo que ahí tenemos una oportunidad los cardiólogos para demostrar que existen cosas más allá de la anticoagulación, ¿no? Que existe el cierre de orejuela, que son candidatos a lo mejor bastante interesantes para valorarlo y adelantarnos a lo que puede ser el problema de sangrado y el problema trombótico también. Mira, Manolo también quería... Totalmente de acuerdo. Pero de momento esas poblaciones no se han estudiado con cierre de orejuela. El problema que tenemos es eso, los cierres de orejuela, los estudios que tenemos hasta ahora de cierre de orejuela son en poblaciones que perfectamente pueden estar anticoagulados, ¿no? Con lo cual nos falta la evidencia. Yo creo que llegará, pero bueno, creo no, la evidencia va a llegar porque hay estudios en marcha, pero de momento no podemos. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Es verdad que esos estudios que ha presentado Paco, en donde el riesgo de eventos, incluso de mortalidad y tal, son igual o mayores con anticoagulación que sin anticoagulación, lo que demuestran efectivamente es que el riesgo de eventos es eso, no mejora con la anticoagulación. Pero evidentemente, si comparáramos con el cierre de orejuelas, habría que verlo, ¿no? Pero seguramente sí que disminuiría con respecto a la situación de no anticoagular a estos pacientes. O sea, yo creo que el cierre de orejuelas, salvo en Salamanca, que tienen allí a toda la población salmantina con la orejuela cerrada, pues en el resto de España yo creo que es una Incluso técnica antes que de la está... fibrilación auricular. Incluso Antes de desarrollar fibrilación auricular. Incluso antes de eso. Lo que va para adelante, va para adelante. Exactamente. Pues yo creo que es una técnica infrautilizada, y que la insuficiencia renal crónica, la enfermedad renal crónica en hemodiálisis, probablemente es una indicación muy clara del cierre de orejuela, ¿no? No sé, David, que estará por ahí, David González. Por alusión de Salamanca va... Sí, está con la mano... Hay que dar la réplica. Bueno, es una población clarísimamente de indicación de cierre de orejuela. Claro. Pero no tengáis ninguna duda. Lo que hay poca evidencia es de darle fármacos en dosis reducidas. Hay poca evidencia, pero en cierre de orejuela ya tenemos evidencia con muchos registros en vida real, pero es que incluso tenemos ya evidencia con estudios aleatorizados que comparan los tres grupos interesantes. Son estudios muy pequeñitos, y de hecho el estudio que va a cambiar de manera aleatorizada esta indicación es un estudio de un grupo multicéntrico español, ¿no? Liderado por los compañeros de León y con gran participación no solo de Salamanca, que sí hacemos un porcentaje muy alto, pero también de Alicante y de un gran porcentaje de centros españoles, ¿no? En el que van a aleatorizar pacientes en hemodiálisis frente no hacer nada, anticoagularlos o cierre de orejuela. Pero clarísimamente, en práctica, en vida real, los registros son claros. Hay, ya digo, estudios muy pequeñitos que aleatorizaban en los tres grupos, y sale también el cierre de orejuela, y yo creo que esa indicación parece clara. Así que desde aquí a todos que somos clínicos os animo a que insistáis y vayáis, como decía muy bien Francisco, pues vayáis creando en las unidades de hemodinámica esa necesidad, porque vamos, la indicación es clara, sí. Bueno, ahora ya estamos todos convencidos. Te los vamos a mandar a todos. Sí. Bueno, seguimos con las preguntas interesantes. Y ahora un tema que yo creo que se ha aclarado en el último año. David, la anticoagulación de elección en el paciente con fibrilación auricular y enfermedad reumática, valvular reumática. Se ha aclarado en el último año porque tenemos un ensayo aleatorizado, que no teníamos, lógicamente, ¿no? Hasta ahora lo que hacíamos, mira, a mí también me han vapuleado las diapositivas, o sea, que no pasa nada, ¿no? Sí, hasta ahora lo que hacíamos era basarnos en los criterios de inclusión y de exclusión de los ensayos pivotales, en donde la mayoría de ellos, por criterio de exclusión, se entendía enfermedad reumática como alguna valvulopatía reumática, estenosis mitral, moderada o severa, pero eran unos criterios un poco laxos, ¿no? Muchas veces en la práctica clínica no sabías qué hacer, no qué hacer.
Y hace poquito, pues en el europeo del año pasado, que se publicó también en New England a la vez, pues salió el estudio Invictus, ¿no? Que fue un estudio aleatorizado con 2 brazos, el de la antivitamina K y en este caso el de la con rivaroxaban, a valorar un poquito en pacientes con enfermedad reumática FA, y además no tenían que tener enfermedad moderada severa, como los ensayos pivotales, que podías tener una esclerosis mitral leve, moderada. O sea que, bueno, nos entraba ahí en un aspecto un poquito interesante, ¿no? Estas son las gráficas del estudio principal, que las pueden ver en la pantalla. Y entonces lo que se vio básicamente es que había, bueno, pues más eventos en el evento principal, que era el combinado de ictus, embolia sistémica, infarto o muerte vascular o de caso desconocida, en el grupo del ACOT, en este caso de rivaroxaban, frente a vitamina K, sin diferencias en el sangrado. Es verdad que es un estudio muy curioso, porque cuando uno se va a la letra pequeña, cuando vas a ver por qué mueren los pacientes, ¿no? No te lo explica todo el que tenga más ictus, que es lo que más llama la atención, ¿no? Y todavía no está explicado. Yo no estuve en la presentación, pero es verdad que he hablado con personas que estuvieron y gente que ha participado en el estudio y todavía no saben explicar muy bien por qué había más muertes, en este caso, por ejemplo, en vez de por ictus, por insuficiencia cardíaca o por muerte súbita, ¿no? La verdad. Es un tema que también yo quería sacar para ver qué opinabais vosotros, a ver cómo está la cosa, pero yo creo que con estos datos realmente lo que se puede decir es que ahora mismo pues la indicación de anticoagulación en este tipo de pacientes, que todavía son frecuentes en la práctica clínica, es la antivitamina K. Yo me quedé muy defraudado. Yo esperaba que iba a salir bien y, de hecho, teníamos registros previos que mostraban que en esta población anticoagulación de acción directa podía funcionar. Y luego, un poco leyendo las posibles causas, a lo que tú has dicho, has resaltado muy bien, estos pacientes, muchos venían de países de Brasil, mucho, ¿no? Es donde más se incluyeron pacientes. Y ahí el control del paciente es distinto al que hacemos aquí, es un control mucho más laxo. Entonces, estos pacientes sí que se podían beneficiar por un control más frecuente de participar en un ensayo clínico con antivitamina K, porque estos pacientes tenían que ir al médico todos los meses para medirles el INR, ¿no? Yo no sé si esto os puede convencer o no, pero es lo que más yo creo que se ha comentado de por qué morían menos o tenían menos eventos de insuficiencia cardíaca los del brazo de antivitamina K, porque iban más al médico que los del brazo de anticoagulante de acción directa. No sé qué os parece, si puede ser una posible explicación. Por favor, el micrófono. Yo estoy de acuerdo con vosotros, son las limitaciones del estudio. Es un estudio que a mí no esperaba justo lo contrario, por lo menos que fuera no neutro, inferior. Y claramente yo creo que tiene aspectos que no son aplicables a nuestra práctica diaria. Era una población mucho más joven. La mortalidad por insuficiencia cardíaca probablemente era porque estaban peor seguidos ese tipo de población. Y luego hay algún registro que sí que se parece a una población muy parecida a nuestra, como el taiwanés, que me parece son casi 100.000 pacientes, que son población más mayor. Esta era una población casi siempre, eran sobre todo varones jóvenes, mientras que la población que nosotros tenemos son mujeres mayores. Y la población de Taiwán, que es una población más desarrollada socioeconómicamente, más parecida a los países actuales, en ese registro de vida real lo que se veía era incluso lo contrario. Es decir, que yo tengo muchas dudas con este estudio. Lo que pasa es que ya las guías que venían de algo que, porque no estaban esos pacientes incluidos en los estudios pivotales, lo habían desmarcado. Esto ha hecho que ahora ya casi sea anatema ponérselo a un paciente. Pero nosotros tenemos una experiencia muy larga, de mucho tiempo de seguimiento, probablemente incluso con otro NACO, a lo mejor más a dosis más altas, por ejemplo con dabigatran de 150, que a lo mejor quizá podría tener alguna... Esto hay que cogerlo con muchos matices, ¿no? Si fuera más eficiente en cuanto a reducción del ictus en esa población, pues, y no hemos tenido esa sensación en ningún caso. Yo me temo que hay que seguir individualizando, aunque es verdad que la evidencia y la guía nos van a dejar fuera de juego para poderlo usar. Sí, pero al final no era el ictus el problema. El problema no fue el ictus. No sé si queréis añadir algo más sobre esto, Paco. No, lo que comentaste tú antes, que yo creo que la diferencia, los pacientes que se meten en ensayos clínicos, al final van diferentes. Marcan los resultados, está claro. Si queréis hacer algún otro comentario, pero bueno, al final lo que pasa es lo que dice Juanjo, que ya nos hemos quedado sin esta herramienta porque ya es meterte en un charco, ¿no? Sí. Muy bien, pues pasamos a la siguiente ronda y pasamos a volver a hablar de la cardiooncología. Y, Teresa, ¿cómo anticoagulamos al paciente con fibrilación auricular y cáncer? Pues la verdad es que aquí nos faltan también ensayos clínicos randomizados y lo que hacemos es analizar
los subestudios de los grandes ensayos pivotales que, aunque teóricamente excluían pacientes con cáncer, hay pacientes con cáncer ahí, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos escenarios que son completamente diferentes. Uno, el paciente que tuvo antecedentes de cáncer, y la verdad es que cada vez tenemos más evidencias de que hay que hacerlo igual que en la población general, y el paciente que tiene un cáncer activo, sobre todo aquel que está tratando con quimioterapia o con inmunoterapia o con terapias dirigidas, ¿no? Entonces, ahí cada vez tenemos más evidencia de registros, no de ensayos clínicos, que los anticoagulantes directos son la elección. Y, de hecho, es la elección de las guías de cardio-oncología, los anticoagulantes directos. Pero es verdad que hay escenarios en los que no los podemos usar por interacciones medicamentosas graves o porque el paciente desarrolla trombopenias severas por debajo de 50.000 o porque tiene que someterse a intervencionismos muy frecuentes o porque tiene un tumor que sangra sin anticoagulación ya. Claro. Un cáncer de colon que no ha estado intervenido, un cáncer de vejiga que no está intervenido. Y en esas circunstancias, claro, hay ni los anticoagulantes directos ni ningún otro, ¿no? Hay que esperar. Por tanto, los anticoagulantes directos como primera elección, siempre que se pueda. Y en los pacientes que no podamos anticoagular, la necesidad de reevaluar el riesgo tromboembólico y hemorrágico de forma periódica y no quedarnos con esa primera imagen o de una primera consulta en la que, bueno, este paciente tiene mucho riesgo hemorrágico y no se puede anticoagular, porque eso va a ir cambiando a lo largo del proceso del cáncer. ¿Qué opinas de las heparinas de bajo peso molecular? Porque a mí es que me producen auténtico... Alergia. Sí, es que me parece la pobre paciente que está con tratamiento quimioterápico, que está pinchándose meses, me resisto a... O sea, si estuviera en Salamanca probablemente iría a un otro sitio, pero no, es broma, ¿eh? Pero yo creo que o sea, ¿por qué no se plantea el cierre de orejuelas en estos pacientes? Porque es que me parecen que son los candidatos ideales. Claro, aquí... o sea, las heparinas de bajo peso molecular tampoco hay ningún ensayo clínico, que se han tomado como evidencia, como indicación clase 1 y no es verdad, ¿no? Hay menos evidencia todavía con los anticoagulantes directos. Yo creo que tienen su papel en intervalos cortos de tiempo. O sea, si un paciente, por ejemplo, está recibiendo dosis muy altas de corticoides que pueden tener interacciones con los anticoagulantes directos durante 2 meses, pues no le vas a cerrar la orejuela por 2 meses si después el paciente puede recibir anticoagulantes directos o sí, bueno, no sé, depende del centro, pero bueno, es una decisión que hay que tomar. No, pero yo creo que es un poco por inercia terapéutica y tenemos que romperla. O sea, quiero decir, no tiene ningún sentido que un paciente esté meses, no, años a veces, con heparinas de bajo peso molecular. Eso quiere decir que hay que cerrarle la orejuela o que hay que pasar por anticoagulante directo, ¿no? Mal, sí. Algo estamos haciendo mal. Que hay una especie de que se ha quedado que las heparinas de bajo peso molecular no tienen efectos secundarios. Sí. ¿No? Porque muchas veces con el tema, por ejemplo, del Rexa, la cirugía, pues el otro día un paciente, dosis de heparina en un paciente que le tenemos que quitar el ticagrelor para una cirugía. No entiendo nada. Sentido. También es verdad que hay una puntualización, perdona, aquí, y es que dentro de los anticoagulantes directos los únicos que tienen algún dato un poco más robusto son los anti-10A, ¿no? Porque con dabigatran es verdad que no hay subestudios de los pivotales, no hay ningún dato más allá de registros, pero que están mezclados con los otros anticoagulantes directos. Entonces, bueno, pues la recomendación ahí es un poco menos robusta. Un tema, la trombocitopenia, que es 100.000, 50.000, 25.000. Has dicho 50.000, por debajo de 50.000 no anticoagular. Entre 100.000 y 50.000, vigilancia estrecha, imagino, pero sí que podemos anticoagular, ¿no? Sí. Y entre 20 en ningún caso te plantearías por debajo de 50.000, porque yo he leído en algún sitio que hasta 25.000 te lo puedes plantear. O sea, si es un paciente que está... bueno, pues ya sabes, ¿no? Cómo van estos pacientes que van fluctuando, ¿no? Y sabes que cuando le das el ciclo puede bajar y tal. Yo creo que ahí hay que hablar con el hematólogo y con el oncólogo y ver cuál es la causa de la trombopenia. Si la causa de la trombopenia es el fármaco y es una trombopenia reversible, o si la causa de la trombopenia es un problema medular, ¿no? Entonces, ahí las decisiones son más individualizadas, pero es verdad que incluso, hombre, en algún paciente hemos llegado a ponerle plaquetas para poderlo anticoagular, ¿no? No por FA, sino por otro tipo de evento tromboembólico, por un tromboventricular o por lo que sea, pero bueno, ya son casos muy excepcionales.
Como ha dicho Teresa, es un tema apasionante y que una de las principales digamos, cuestiones que quedan con la oncohematología, ¿no?, es si interacciona o no interacciona el fármaco antineoplásico con el anticoagulante, ¿no? Has hablado en alguna diapositiva, lo que hemos tenido que pasarse rápidamente. Tenemos una aplicación electrónica también gratuita desde el grupo de trabajo de trombosis y del grupo de cardiooncología, Voy a tratar de buscarlo. que creo que es bastante útil y que quien no la conozca también se llama InteraApp, la podéis buscar para dispositivos Android, a ver si sale por ahí. Está en alguna, mira, ahí a la derecha, se llama InteraApp y que puede ser muy útil, tan útil que por lo menos en mi centro ya se han quejado 2 oncólogos que a ver cuándo lo actualizamos, porque ya empiezan a aparecer nuevas terapias que no vienen y se enfadan. De hecho, una de cáncer de colon. Entonces, bueno, pues nada, nos pondremos a ello. Paco, ahora te toca a ti, Pacho, lo siento. Pero la verdad es que esto ha cambiado un poco la práctica para que la gente se anime a utilizar anticoagulantes de acción directa en la mayoría de los pacientes que tienen fármacos antineoplásicos, porque hay muy poquitos que tienen interacciones y eso ayuda mucho a que el paciente además pueda estar mejor protegido, ¿no? Paco, vamos contigo ahora. Siguiente pregunta es, ¿qué hacemos con los pacientes que llevan dispositivos y tienen episodios de alta frecuencia auricular o fibrilación auricular subclínica? ¿O qué haces con el paciente que te llega a la consulta diciendo que su Apple Watch le ha dicho que tiene fibrilación auricular y todas estas cosas? Haznos un resumen. ¿Lo anticoagulas, no lo anticoagulas? ¿Con qué lo anticoagulas? Porque yo estoy seguro que todos vosotros tenéis pacientes de estos, ¿no? Esto es cada vez más frecuentemente. O consulta del médico de atención primaria, paciente que me... Dices, bueno, ¿y cómo...? Dinos cosas. Esto es cada vez más frecuente, Sí. con los dispositivos, por supuesto, los ARE famosos, ¿no?, tanto de marcapasos como de registro de dispositivos, de desfibrilador, pero muy frecuente en el que el paciente con su reloj inteligente o la utilización del Cardia que se vende por Amazon y la gente se lo compra y nos asaltan por todos los lados. Yo creo que las guías, que me parecen que en algunos momentos fueron un poco adelantadas al tiempo y ya veían lo que iba a pasar, pues va en la línea de cómo se define la fibrilación auricular. En cuanto a la duración, identifica o define cómo es una fibrilación auricular subclínica, y en una diapositiva que me encanta, que es esta, en el sentido de, por una parte, cómo los episodios, o sea, el tema de la carga rítmica, la importancia, por ejemplo, una de las comunicaciones seleccionadas sobre el tema de la fibrilación auricular del infarto. Yo creo que una variable muy importante es la duración de la fibrilación auricular. No es lo mismo un episodio pequeñito en el momento de hacer una primaria y nada más, no se puede definir igual que un paciente que está ya en unidad de críticos, en el sentido de que el paciente está más estable y de pronto hace una racha de 6 horas. No es lo mismo. Y que a lo mejor necesite fármacos para intentar controlar esa frecuencia del que es un mínimo episodio muy recortado. Yo creo que esa es una variable que tenemos que tener en cuenta. Y lo que dice la tabla de esta tabla de las guías es cómo la duración se asocia claramente al desarrollo de una fibrilación auricular mantenida. Eso por una parte. Y por otra parte, como siempre, y Teresa también lo ha dicho en los pacientes oncológicos, la escala Chapbás, que lo que te identifica es qué pacientes son los que no se deben anticoagular, los de verdadero bajo riesgo, el truly low risk que dicen las guías. El resto de los pacientes se van a beneficiar y por otra parte el tema de la duración. A mayor duración de los episodios o mayor número de episodios, pues está diciendo que ese paciente es de mayor. Sí, yo ahí me quedé un poco decepcionado. Sabéis que hace poco, bueno, en septiembre pasado se paró un estudio precisamente sobre esto. Un anticoagulante de acción directa se comparaba con aspirina en pacientes que tenían episodios de ARE en la detección del marcapasos, y el estudio se ha parado por futilidad, porque no hay beneficios de anticoagular. ¿Cómo te explicas esta decepción del NOAA-AFNET, de este estudio que se paró? Yo creo que también cada vez los dispositivos son más fiables de lo que nos estamos encontrando a nivel de la aurícula. Sí, pero sí, es fibrilación auricular seguro. Lo que pasa es que la fibrilación auricular que detectamos con esos dispositivos parece que no es lo mismo que la que vemos en el electrodo de derivaciones. Vamos, o que... ¿no?
Yo voy a otra cosa todavía más, digo, por darle un poco de salseo, ¿no?, al tema. Venga, dale. El estudio ASERT, que yo creo que es un estudio que marca toda lo que es la FA subclínica, es un estudio muy interesante y sale que cuanto más duración tenga la fibrilación auricular, 24 lógicamente, horas. 24 horas, Es tal la cual. clave. Pero si tú coges un subestudio que hay publicado de secuencia temporal, los pacientes que tuvieron ictus, con los que, viendo el aparato, cuando tuvieron la fibrilación auricular, no hay una relación de tiempo de secuencia temporal. Llama mucho la atención. Tú te esperabas que, bueno, los 30 días antes o los 30 días después que tú tienes un ictus, en esos pacientes que los tienes como si fuera un holter. O sea, Y hay algunos que sí y otros y hay algunos que no. que sí, otros que no. Entonces, llama mucho la atención, ¿no? O sea, que hay algo que nos estamos perdiendo ahí, no sabemos ¿La todavía fase el qué. clínica es un marcador o es causa? la causa? Exactamente. Es muy interesante, la verdad. Es que tendemos a hacer toda una explicación muy simplista y no es tan simple. Es muy complejo, exacto. Esto da para una mesa redonda solo para... Claro, igual para que el tema cuando intentamos estudiar el sustrato de la auricular, pues cuando tú te lo imaginas, pues claro, hay un remodelado, lo del tema del tiempo, pero a lo mejor lo que está pasando son episodios muy recortados, muy continuos, y al final son igual de dañinos que lo que teníamos antes, que pensábamos de las 48 horas, y a partir de entonces tienes que anticoagular, y si no anticoagulas. O sea, es que probablemente tenemos una norma de anticoagulación, ¿no?, que estamos... Yo creo que por dar algún mensaje claro, si el episodio dura más de 24 horas, y especialmente si en un CHA2-VASc 3 o más, este sí que lo tenemos que anticoagular. El resto nos quedamos con la duda. Hay estudios en marcha, hay un estudio con la Apixaban que está en marcha. Esperaremos a ver. Juanjo. Quería comentar que a veces yo creo que buscamos en medicina soluciones demasiado simples y nos equivocamos muchísimo en eso. Es decir, porque a veces pensamos que por tener fibrilación auricular 30 segundos o 60 segundos o 15, ese paciente tiene más o menos riesgo. Es decir, que eso es tan arbitrario que es muy difícil. Yo creo que es más sencillo basarse en factores clínicos, ¿no? La prueba es que esta misma gráfica te dice que pacientes sin FA, porque tienen un CHA2-VASc alto, tienen un alto riesgo. Esto ya lo sabemos de hace mucho tiempo, porque en pacientes con ictus sin FA, lo que más predice muchas veces que esos pacientes tengan un evento es precisamente tener una escala CHA2-VASc alto. Es decir, que probablemente tiene más importancia, más que el registro de la fibrilación auricular, el riesgo de la serie de factores de riesgo que tiene ese tipo de población. Y por eso quizás el papel del clínico de saltarse las guías, entre comillas, quiero decir, no tenemos que hacer caso a las guías. Nos pasaba igual con lo del reumático previo. Si hay pacientes que tienen un perfil que probablemente van a poder utilizar un NACO, igual que aquí habrá pacientes que a lo mejor con poca carga de fibrilación auricular, pero con un riesgo alto de CHA2-VASc, vamos a tener que anticoagular, y a la contra, un paciente a lo mejor con un episodio. Es decir, que tenemos que ser mucho más dinámico y abrir un poco más la mente y no ser taxativo a lo que nos dice la guía, porque si no, entonces nos convertimos, seremos, ¿cómo se llama eso? Máquinas. El chat, ¿no? Sí, el chat. sí, GPT chat. Y yo quería comentar dos puntos aquí. Uno es el tema de la que no son una valoración estática, que también lo ha comentado antes Teresa. No son una valoración estática, sino que el paciente puede cambiar en el tiempo y puede cambiar en el tiempo los números de episodios y tal. No, blanco-negro, y eso ya lo sigo. Eso por una parte. Y por otra parte es el tema de que, igual que tenemos muy claro la rehabilitación cardíaca, en insuficiencia cardíaca, la rehabilitación cardíaca en cardiopatía isquémica, pues probablemente lo que nos está diciendo los episodios de fibrilación auricular es que esa aurícula está cabreada por la obesidad, por la apnea del sueño, por una hipertensión arterial no controlada. Entonces, a lo mejor los pacientes que se metieron en los ensayos clínicos y tú identificas episodios de arritmias auriculares, pues a lo mejor vienen a consultas, le da más mareo, le controla mejor la tensión, le controla mejor la insuficiencia cardíaca, y eso al final hace lo que mejora el pronóstico. También es verdad que en estos pacientes probablemente nos tenemos que plantear otros marcadores, no solamente los marcadores clínicos o el CHA2-VASc, ¿no? Y de hecho, cada vez, y barriendo un poco para casa, para la parte de la imagen, cada vez hay más información sobre la utilidad, por ejemplo, del eco. Todos los pacientes con FA se hacen un eco una vez en la vida, del strain auricular, ¿no? Como predictor de recurrencia de arritmias. Es un análisis de 10 segundos de esa imagen, y hay puntos de corte bastante claros a la hora de predecir riesgo de fibrilación auricular. O incluso el tamaño de la aurícula. El tamaño de la aurícula se relaciona con el riesgo de ictus, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Pues oye, seguimos avanzando con las dudas en la fibrilación auricular, y ahora te iba a preguntar, David,
¿cuál será el anticoagulante de elección en el paciente con fibrilación auricular y una prótesis? Y una prótesis valvular, biológica, mecánica, eso ya lo dejo para ti. Esta es una mesa entera, lógicamente, entonces vamos a intentar en 20 segundos. En 30 segundos. 30 segundos dar recomendaciones. Ten cuidado que explota, acuérdate esta mañana que... No, a mí ya me ha explotado en las pruebas, no te preocupes. Fijaos, he intentado traer una gráfica modificada de un artículo de revisión publicado que yo creo que es muy interesante y que nos posiciona un poco todos los escenarios que están testados, estudiados y prácticamente casi todos con ensayos clínicos recientes, en los últimos año y medio, 2 años, ¿no? Voy un poco más, en la parte izquierda pues comento un poquito qué se hace con una válvula nativa. Hemos hablado antes de la enfermedad reumática, pero válvula nativa con cualquier tipo de valvulopatía que no tenga prótesis, yo creo que hay datos suficientes en que estos pacientes tienen que estar con un anticoagulante oral de acción directa, y esto es indiscutible, yo creo. Hemos hablado antes la parte de la estenosis mitral reumática, que es la que saltaría, ¿no?, a la antivitamina K. Y respecto a las prótesis, hablamos de todas, de prótesis mecánicas y de prótesis biológicas, tanto mediante cirugía o mediante abordaje percutáneo, es decir, las TAVIs, ¿no? Si hablamos de prótesis mecánicas, hay estudios ya, mejor dicho, hay un estudio en donde parece que en el abordaje, en este caso en la prótesis mitral, que fue el Realign, ¿no?, hace ya más o menos unos 10 años, pues nos dijo que había que utilizar antivitamina K. Y este tema yo creo que ya está más que zanjado, ¿no? Lo separo de las aórticas porque realmente hasta septiembre-octubre del año pasado había todavía algo de esperanza en donde los anticoagulantes orales de acción directa en prótesis que, bueno, pues fisiológicamente o desde el punto de vista hemorreológico no eran tan desfavorables, vamos a decirlo así, y que sí que a lo mejor un INR un poquito más bajo comparado con un anticoagulante de acción directa, bueno, pues podía tener por lo menos no inferioridad, vamos a decirlo así. Pues había un estudio con una válvula de un perfil bastante favorable como era la Onyx Valve, que se ha tenido que parar prematuramente también y realmente parece que zanja un poco la cuestión de la prótesis mecánica en general, hacia el ancenocumarol, hacia la antivitamina K. Si nos centramos solo en la prótesis biológica, realmente tenemos evidencias, pero tenemos evidencias, bueno, concretas. Por ejemplo, con la prótesis mitral hay un estudio con rivaroxaban y otro más pequeñito con edoxaban, en donde se muestra no solo la no inferioridad, sino parece que hasta en ciertos parámetros la superioridad de los antivitamina K, de los anticoagulantes orales de acción directa versus los antivitamina K. Un inciso en esto, y lo saco ya para comentarlo ahora, son la mayoría de los pacientes incluidos a partir de los 3 meses de la cirugía. ¿Qué pasa con los 3 primeros meses? ¿Nos vale el ACO versus antivitamina K? En el River yo creo que se incluía el 18% solo de los pacientes en los 3 primeros meses. O sea que, bueno. Sí, pero bueno, ya se atrevieron. Tenemos ahí un dato, pero bueno, yo creo que por lo menos yo me mojaría a que el ACO de aquí es un fármaco que va bien, ¿vale? Con respecto a la prótesis aórtica, lógicamente hay estudios muy potentes con el boom o la explosión de las TAVI, ¿no? Y tenemos incluso que diferenciar, aunque no es la mesa de no FA, ¿no?, pero que dentro de la fibrilación auricular a veces son pacientes con bioprótesis y que no tienen fibrilación auricular, ¿no? Aquí parece que se ha demostrado que la antiagregación simple, yo creo que es lo que hay que hacer, no hay que hacer doble antiagregación, salvo que tenga otras causas, ¿no?, de darle doble antiagregación, como puede ser, pues, obviamente la angioplastia percutánea, ¿no?, el implante de stent. Pero sí lo es. Resulta que aquí, yo creo que es donde está a lo mejor más el kit de la cuestión y donde podemos discutir un poquito más los estudios que se han publicado, fundamentalmente con apixaban y con edoxaban, ¿no?, también, y el de rivaroxaban, pues nos muestran que hay no inferioridad, que hay datos a veces un poquito controvertidos a la hora de interpretarlos, ¿no? Y que, bueno, pues digamos que la controversia es si yo puedo poner a nuestros pacientes un anticoagulante oral de acción directa o una antivitamina K. La práctica clínica nuestra, por lo menos hablo por mí, es favorable a poner el anticoagulante oral de acción directa y nos está yendo bien. Pero es verdad que si tú coges el Envisage, por ejemplo, o coges el Atlantis, pues hay resultados en donde, bueno, pues uno puede tener cierto grado de controversia. Y aprovecho también para ya lanzaros también al resto de la mesa o a la audiencia si vosotros opináis lo mismo, si hay algún tipo de diferencias en vuestra práctica clínica. Claro, ahí va a depender un poco del control del INR, ¿no? Quiero decir, porque si tú tienes un paciente en el que no eres capaz de controlar el INR, ya no tienes dudas, ¿no? O sea, quiero decir que al final en los ensayos clínicos el control del INR es mucho más exhaustivo que en la práctica clínica, ¿no? Y eso a lo mejor hace que haya, no sé, resultados que no sean después, ¿no?, aplicables, ¿no? En esto que estabas hablando, ¿no?, de las prótesis aórticas con fibrilación auricular, prótesis aórticas biológicas con fibrilación auricular. Digo,
El tema de la complementación terapéutica es un caballo de batalla que no tenemos solucionado, sobre todo gente anciana. Y si el paciente no está en un ensayo clínico, yo tengo mis dudas de que los abuelos se tomen los sacos también en este tipo de pacientes. O sea, yo creo que deberíamos invertir todos en una mayor complementación terapéutica. Los sacos son buenos si se toman. Claro. Mientras que los antivitamina K, el abuelo tiene que ir a los controles. Y tiene una enfermera que lo va a revisar cada 4 semanas y le va a decir qué es lo que ha pasado. Mientras que eso, en las personas mayores, que yo creo que tenemos, por la edad que tenemos a nuestros padres que están con los olvidos, o estás pendiente o mucho de ellos no se va a tomar. Yo, de todos modos, creo que ahora sí que hay evidencia para decir que son muy parecidos, especialmente el paciente con TAVI, y luego las ventajas que tienen en cuanto a facilidad de uso los anticoagulantes de acción directa frente a los VK. Yo creo que el paciente con TAVI y fibrilación auricular, yo tendería a utilizar un anticoagulante de acción directa, no, con lo que ha dicho Paco de la importancia de la complementación y demás, pero yo creo que sí que hay evidencia suficiente. Tal vez el estudio de Oxaban nos dejó un poco con las dudas del incremento, pero al final yo creo que son seguros y los podemos utilizar y tienen ventajas sobre los AVK y sobre todo esto. Igual que sabemos que en el paciente con prótesis mecánica ni verte, ¿no? Yo creo que eso está más claro que el agua. Muy bien, pues vamos, si no tenéis ninguna pregunta, yo creo que está, con toda la evidencia que hemos tenido en los últimos años, esto ya está bastante más claro. Vamos a pasar a la tercera ronda. Teresa, paciente con fibrilación auricular y cáncer. Nos hemos centrado en la anticoagulación, pero el manejo clínico de estrategia de ritmo versus estrategia de control de frecuencia, ¿esto ha ido cambiando para la población general y cómo afecta al paciente con cáncer? Pues también ha ido cambiando para el paciente con cáncer, porque antes parecía que, sobre todo los pacientes con cáncer activo, si tenían fibrilación auricular, bueno, pues tratar de controlar la frecuencia cardíaca y ya está. Y se ha visto que eso también es deleterio para los pacientes con cáncer porque aumenta su riesgo de insuficiencia cardíaca y de otros eventos cardiovasculares mayores. Entonces, en pacientes que tienen muchos factores de riesgo para la fibrilación auricular y que toleran bien la fibrilación auricular, en general nos conformamos cuando están en la fase activa del tratamiento con tener la fibrilación auricular bien controlada. Pero si el paciente tiene datos de insuficiencia cardíaca, elevación de péptidos natriuréticos, está en tratamiento con fármacos que puedan favorecer el desarrollo de insuficiencia cardíaca, intentamos ser cada vez más agresivos si el pronóstico del paciente nos lo permite. Y de hecho, hay publicaciones recientes incluso sobre la ablación de fibrilación auricular en pacientes con cáncer activo y los resultados son razonablemente parecidos a los de la población general cuando comparas el mismo perfil de paciente. Perfecto. ¿Algún comentario? Yo creo que es importante porque no estamos acostumbrados, siempre o tendíamos, ¿no?, a lo que decían las guías, que era, bueno, control de frecuencia, pero cada vez hay más evidencia que el control del ritmo, especialmente precoz, es superior en estos pacientes. Bueno, vamos pasando y un tema súper controvertido. ¿Qué hacemos con el paciente con fibrilación auricular y CHA2-VASc de 1? Aquí el sexo sí importa. Dinos, Paco, la importancia o cómo manejamos a estos pacientes y qué hacer o cómo influye el ser hombre o ser mujer para en estos casos. Bueno, el tema no se ha cambiado el acrónimo por no darle más mareo para unas que asumimos, pero parece que lo del tema del sexo en esto importa menos. En otras cosas es muy importante, como bien sabéis. Lo del tema del CHA2-VASc 1. Yo creo que, bueno, en primer lugar, que esto no es una cosa estática. Por favor, revisemos. O sea, no es lo mismo. Los pacientes tienen 64 años y años y tienen 65. Probablemente la cosa no es o sí o no. Y probablemente habrá calculadoras de inteligencia artificial que nos podrán modular estos factores que los tenemos ahora mismo como 1 o como 0, por una parte. Luego, el tema hay varios registros en los que se ve el beneficio de la anticoagulación. Es un registro danés, pero yo me centraría en el tema de la importancia de con qué anticoagulamos. No es lo mismo anticoagular con una antivitamina K, en el que se estima que el riesgo para el beneficio neto está en torno a 1,7% año. A partir de ahí va a haber un beneficio clínico.
Mientras que con los anticoagulantes de acción directa, pues el beneficio clínico está por encima del 0, ¿no? Cuando tenemos un riesgo embólico por encima del 0,9% año. Con lo cual, con el uso de los anticoagulantes de acción directa, pues debemos anticoagular antes porque vamos a obtener un beneficio clínico neto. Se estima que el CHA+-VAS de 1 tiene un riesgo en torno a 1,6, con lo cual, si vamos a anticoagular con anticoagulación directa, no hay ninguna duda de que vamos a tener un beneficio clínico neto. Si la utilizamos con la antivitamina K, siempre que tengamos una calidad de anticoagulación adecuada, nosotros hicimos un estudio que por cada punto de descenso del tiempo terapéutico se incrementaba un 2% la mortalidad. Es decir, que si anticoagulamos con antivitamina K, porque vivimos en Murcia y nos obligan a hacerlo con antivitamina K, por favor que tengamos una adecuada calidad. Paco, ¿partiendo de qué TTR? O sea, dices... Era continuo y cuando vas, disminuyendo el tiempo terapéutico no es por encima o por debajo. Vale. Yo creo que es... igual que insisto en el tema de la complementación terapéutica, insisto en que la calidad de la anticoagulación se debe reevaluar y si tenemos lo que dice el IPT, si tenemos una mala calidad de anticoagulación, por favor cambiemos a una. Oye, ¿y todos los CHA+-VASc1 tienen el mismo riesgo de ictus? O sea, ¿da lo mismo que el CHA+-VASc1 sea por tener un infarto hace 12 años que por tener 69 años? Pues como bien sabes, el tema de la edad es muy importante, es una de las variables más importantes, mientras que otras variables, como puede ser por ejemplo la diabetes, tienen mucha menos importancia. Pero en el tema de la edad sería el fundamental y el tema de la hipertensión pues también tiene su importancia. Y la diabetes 2, ¿no? Parece que es distinto si es diabetes 1 o diabetes 2, en algunos estudios lo han diferenciado, diabetes 1 o diabetes 2. Pero yo creo, o sea, el mensaje es ese, que si el CHA+-VAS de 1 es por la edad, sí o sí anticoagúlalo, ¿no? No te lo pienses, pero que a lo mejor lo que ha tenido es un infarto hace 17 años, está con antiagregación y el hombre no tiene otro factor de riesgo, pues te lo puedes, ¿no? Muy bien, ¿queréis añadir algún comentario sobre...? Yo decía lo del sexo importa porque en el CHA+-VAS1 no tanto, pero sí que es cierto que hay algún trabajo que sí que ha demostrado que el punto que se daba al CHA+-VASc influía especialmente, el punto que se le daba al sexo femenino en el CHA+-VASc importaba especialmente con CHA+-VAS por encima de 2, ¿no? O que por debajo en CHA+-VAS de 1 no influía, pero en CHA+-VAS, incluso el ser mujer reduce el riesgo en CHA+-VAS de 1, pero en CHA+-VAS de 3 o más el ser mujer incrementa el riesgo. Esto se sacó de una serie de un registro noruego, creo que fue, o danés, en uno de esos registros. El danés, ¿no? Fue el que lo hicieron. Y yo creo que sí que podía tener cierto interés el comentarlo. Doctor Anguita. En relación con este tema, Paco, es verdad, yo creo que no sé si era un registro de hace unos años taiwanés, en donde después del cambio del CHA al CHA+-VAS se analizaba cuál era el impacto que tenía cada uno de los nuevos factores que se habían añadido al riesgo embólico, ¿no? En comparación con 0, pero claro, cuando uno era dependiendo de cuál fuera el factor de riesgo. Y ahí yo creo que el que menos impacto, los dos que menos impacto tenían eran precisamente la arteriopatía aterosclerótica y la hipertensión. La diabetes sí que representaba, multiplicaba, yo creo que era por más de 2 el riesgo de tener un ictus en comparación a cuando no era diabético. Entonces, una pregunta práctica, que yo me lo planteo mucho en la consulta, es decir, un CHA+-VAS de 1, simplemente un varón de menos de 65 años, por el hecho de si es hipertenso y la hipertensión está bien controlada y tiene un ecocardiograma absolutamente normal, sin hipertrofia, sin dilatación auricular izquierda y tal, ese paciente, bueno, evidentemente con AVK no lo anticoagularía, pero ¿tú lo anticoagularías a ese paciente? Simplemente por el hecho de ser hipertenso, una FA, un tío de 55 años, hipertenso, bien controlado, sin ninguna otra alteración. Yo voy a poner una variable más, que es el tema de la valoración del paciente. O sea, muchas veces nosotros hacemos una valoración individual y no hace que el paciente participe en la decisión.
Yo creo que sería muy importante que tú le expliques al paciente cómo está y veas un poco también es importante la carga rítmica, no es lo mismo una fibrilación auricular, pues episodio recortado, porque a lo mejor está cogiendo el paciente en una evolución más inicial. Pues a lo mejor eso, si el paciente va a modificar su situación clínica, va a controlar si tiene una apnea del sueño, por ejemplo, o es un obeso que puede perder peso y a lo mejor los episodios de fibrilación auricular pues pasan a ser bastante inusuales y le controla la tensión y lo hablas con el paciente, puedes no anticoagularlo. Pero muchas de las decisiones que tomamos es una decisión como si desde nuestra silla. Yo creo que el paciente tiene derecho a que le explique, pues realmente que si le indicas una anticoagulación, pues una anticoagulación de por vida que también tiene su peaje, ¿no? Paco, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, de tomar decisiones compartidas, pero yo estoy harto en la consulta después de estar un buen rato explicándole al paciente todo, te dice el paciente, no, dígamelo usted, que usted es el experto, y dices, coño, pero si aquí lo tenemos que hacer, ¿no? Nos ha pasado esto frecuentemente, sí, que al final los pacientes quieren que tú le digas lo que ellos tienen que hacer, y dices, pues, pero sí, tienes toda la razón, ¿no? Que hay que tratar de involucrar al paciente en su salud, en sus decisiones, hay que empoderar al paciente y que ellos... Yo recuerdo cuando las vacunas del COVID, que teníamos que elegir cuáles, y nos parecía como si los estuviéramos fusilando, porque tienen que tomar ellos también participar en la decisión. Sí. Pero es que yo creo que tenemos que movernos hacia esa... Sí, totalmente. Las guías cada vez tienen una parte más de opinión del paciente. Bueno, David, yo creo que para terminar la pregunta estrella, porque no tiene solución a día de hoy, ¿no? Pero seguro que nos vas a aclarar mucho. ¿Qué hacemos con el paciente que tiene un trombo intracavitario? ¿Lo anticoagulamos con antivitamina K o con anticoagulantes de acción directa? Tiene una respuesta fácil, ¿no? Muy gallega, como Sergio. O sea, la pantalla en blanco, ¿no? No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos, entonces, bueno, pues no hay suficiente evidencia, como casi todas las que hemos sacado, ¿no? Pero bueno, tenemos algunos datos que nos pueden ayudar y nos pueden apoyar cuál es la indicación, o si podemos utilizar con relativa seguridad un anticoagulante oral de acción directa, que básicamente es lo que nosotros queremos saber. Por ejemplo, hay algún estudio en donde, bueno, se vio en poquitos pacientes, a lo mejor un poco más de 500, ¿no? Que los anticoagulantes orales de acción directa, bueno, pues parece que no iban mal comparado con la warfarina en estos pacientes. Además, bueno, pues se resolvía el trombo y no había mucha más incidencia de eventos, sobre todo de eventos tromboembólicos. Hay algún ensayo clínico muy pequeñito con 70-80 pacientes con rivaroxaban, en donde se ha visto que obviamente se reduce el sangrado y luego en cuanto a la resolución del trombo también parece que no hay, por lo menos, inferioridad, ¿no? Y quizás por abrir un poco el debate, saco a colación este artículo relativamente reciente, que fijaos, no es con rivaroxaban en la dosis de fibrilación auricular, es con rivaroxaban en la dosis vascular, ¿no? Una dosis que parece que tenemos ahí un poco en un cajón, que no lo utilizamos tanto como a lo mejor el COMPASS nos pedía, ¿no? Pero que fijaos que esos pacientes que tienen infartos anteriores extensos, a los que se les implanta un stent, ¿no? Con disfunción ventricular importante, que son obviamente los pacientes que están en más riesgo de desarrollar un trombo ventricular izquierdo, y que a estos, aparte de la doble antiagregación, se le añade esa dosis vascular en los primeros 30 días, que son, parece, los días que por fisiopatología de la trombosis lógicamente están más en riesgo, ¿no? Y bueno, pues salen algunos datos interesantes, como veis ahí, sobre todo los eventos clínicos adversos netos, ¿no? En donde, bueno, parece que hay una superioridad de este tratamiento. Bueno, es una hipótesis, lo lanzo ahí también para ver un poquito que es un tema absolutamente abierto, que es un tema en el que a lo mejor pues la investigación clínica puede aportar bastante evidencia y en el que todavía no tenemos una respuesta sencilla. ¿Hay datos? Los hay, poquitos controvertidos, en donde parece que los sacos son no inferiores a los antivitamina K, pero nos podemos parar aquí. Sí que hay datos de los ensayos clínicos que se hicieron para cardioversión eléctrica. A los pacientes que se les hacía eco transesofágico, sí que la tasa de resolución del trombo era muy similar en ambos brazos, ¿no? Trombo auricular. ¿No? Trombo auricular, sí, esto es trombo auricular, pero bueno, al final es el mecanismo, piensas que va a ser lo mismo, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis? Bueno, este yo creo que es otro ejemplo claro de lo que antes estabais comentando del seguimiento de la guía. Es decir, las guías te dicen que lo que hay que utilizar son los antagonistas de la vitamina K en base a que eso, porque es lo que se estaba utilizando antes y porque no había otra cosa y porque no hay estudios de ensayos clínicos aleatorizados que hayan comparado los ACOT frente a los AVK, ¿no?
Pero yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, vamos, nosotros ya tenemos una serie que es cortita, porque afortunadamente, gracias a la angioplastia primaria, pues cada vez hay menos aneurisma y menos trombo y se ven poco, pero tenemos una serie de 10 casos de trombo, no solamente de trombo intraventricular, sino también trombos auriculares en pacientes con y sin fibrilación auricular, en donde nosotros de entrada directamente les ponemos anticoagulantes orales de acción directa, fundamentalmente apixaban en la mayoría. Algunos hemos tenido que cambiar ante la persistencia del trombo a dabigatran 150 miligramos, y en todos los casos, entre el mes y los 3 meses, ha desaparecido el trombo y sin ninguna complicación. De hecho, yo creo que hay un documento de consenso americano publicado el año pasado en donde ya se habla de que los ACOTs pueden ser una alternativa o preferibles incluso a los antagonistas de la vitamina K en pacientes con trombo intraventricular. Perfecto, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que sí que podemos utilizar anticoagulantes de acción directa en esos pacientes y que además parece que van bien. No sé si queréis apuntar algo o cerramos la mesa. Yo creo que hemos empezado con 10-15 minutos de retraso y lo hemos mantenido y nos hemos ceñido a nuestros 60 minutos que teníamos. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias a los ponentes que han estado estupendos y gracias al Congreso.